El premio Nobel de la Paz se lo han dado a María Corina Machado, la opositora venezolana. Yo creo que el próximo se lo van a dar a Carlos Baute, a un cantante venezolano residente en España. ¿Por qué? Pues porque dice lo mismo que María Corina Machado, que hay que bombardear su propio país. Iván Jode, este tuitero, nos dice que bombardeen Venezuela, pero conmigo en España. Y se refiere a un tuit de Fonsi Loaiza, por cierto, un grande de las redes sociales. Hay que recomendar los libros de este escritor, periodista deportivo y también pues un activista en redes sociales por las causas sociales, que se enfrenta a numerosas querellas por parte de ultraderechistas y fachas, pero que las está venciendo una. Bueno, Fonsi Loaiza dice: hoy el cantante Carlos Baute pide un golpe militar de Estados Unidos en Venezuela. Entre comillas, con todas las armas que tiene Trump, palabras textuales, tenemos esperanza de que algo pase. Recordemos que este señor estuvo en la lista de morosos de Hacienda, debiendo 400.000 euros, Hacienda Española. Hizo campaña por Albert Rivera en Venezuela y dijo que Ayuso, Partido Popular de Madrid, debería ser la presidenta de España. Bueno, este es el Yotuel de venezolano, residente en España. Bueno, Yotuel vive en Miami, pero también tiene casa en España. Están cortados por el mismo patrón. Increíble. Adinerados, burgueses y además, mira, este es el concepto que tienen de democracia, ¿no? Bombardear tu propio país y que los yanquis invadan tu país, ¿eh? A ver si la gente despierta un poco. Bueno, hay también otro individuo, no recuerdo el nombre ahora, que dice que tendría, que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que no es perfecto como nadie lo es. Nadie ¿no? es perfecto. Nadie es perfecto, pero que sería bueno que aprovechar la presidencia de Donald Trump para que elimine en Cuba el comunismo. O sea, así habla de eliminar el comunismo. ¿Sabe lo que está diciendo el idiota este? El que haya sido, el que no recuerdo el nombre, pero esta idiotez es replicada en esa reunión de malnacidos. Se replica y hay quien lo asume como una posibilidad real y que es una forma de llevar la democracia a Cuba y la libertad, porque hablan de libertad, democracia, y para eso tienen que quitar el comunismo que no llegó a sentarse, repetimos, en ningún país, ni siquiera en la antigua Unión Soviética. Pero bueno, ellos están con esa narrativa que es la que impone el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ahí va y ahí les van. Sí, porque llevan eso ya 65, 66 años y sigue la revolución y sigue el proyecto socialista cubano. Entonces, pero bueno, lo que uno ve es el alma, lo que no tiene ninguna de esta gente. Esta gente están sometidos, pero de una forma escandalosa, a la política de Estados Unidos. Responden y respaldan miserablemente las políticas de Estados Unidos, con un escrito, con un mensaje, con la prensa. O sea, les sirve de cobertura o de munición a los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. ¿Manejado por quién? Por el imperio.